Bueno, en el día de hoy mi compañero y mi persona estaremos hablando sobre temas muy interesantes, ya que durante el siglo XX el pensamiento filosófico occidental atravesó una transformación radical, donde surgieron nuevas corrientes que buscaban reemplazar la especulación metafísica tradicional con un enfoque riguroso, lógico y científico. Entre estas se destaca el neopositivismo y la filosofía analítica, corrientes que colocaron el lenguaje en el centro del análisis filosófico. Esta exposición explorará los fundamentos del neopositivismo, el desarrollo de la filosofía analítica y la contribución esencial de Ludwig Wittgenstein, una figura clave que marcó dos etapas distintas en esta revolución filosófica. Bueno, continuando con lo que decía anteriormente, ¿alguna vez se han preguntado si lo que decimos tiene realmente sentido o si muchas veces hablamos solo por hablar? Bueno, de eso justamente se trata el neopositivismo, una corriente filosófica que básicamente vino a decir, hey, si no puedes comprobarlo con hechos o con lógica, mejor ni lo digas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es el neopositivismo? Es una corriente filosófica que surgió en la primera década del siglo XX y que defendía una idea radical. La única filosofía válida es la que se basa en el método científico y en el análisis lógico del lenguaje. En otras palabras, si no puedes comprobarlo con la experiencia o si no es una proposición lógica o matemática, entonces no tiene sentido. La siguiente pregunta es, ¿dónde y cómo nació el neopositivismo? Todo empezó en los años 1992 en Viena, Austria, una ciudad que hervía de ideas tras la Primera Guerra Mundial. Un grupo de jóvenes filosóficos y científicos se reunió y formó lo que hoy conocemos el Círculo de Viena. ¿Quiénes eran esos representantes? Eran considerado el fundador, experto en la lógica, sociólogo y economista. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales ideas del neopositivismo o cuáles son las ideas clave? Hoy quiero hablar sobre tres principios claves, que la primera sería el verificacionismo, que decía que una afirmación solo tiene sentido si puede ser verificada empíricamente o si es una verdad lógica. Seguimos con la unidad de la ciencia. Ella decía que todas las ciencias deben compartir un mismo lenguaje lógico y objetivo. Y por último, el rechazo de la metafísica, que decía que todo lo que no pueda comprobarse o deducirse lógicamente es nocencia, o sea, no tiene sentido. Bueno, que para ya concluir todo y cerrar este tema, el neopositivismo fue un intento radical por unir filosofía y ciencia, por eliminar lo oscuro, lo confuso, lo místico, y fue una revolución intelectual que nos desafió a pensar con precisión, a hablar con pruebas y a cuestionar lo que no se puede demostrar. Y aunque no tuvo todas las respuestas, pues nos dejó una gran herramienta, el pensamiento crítico y la búsqueda de la claridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Chávez y les voy a hablar sobre la filosofía analítica, todo lo que tiene que ver sobre su nacimiento, características y autores claves. Bien, para empezar, la filosofía analítica surgió a comienzos del siglo XX en Gran Bretaña y Alemania. Surgió como respuesta a la necesidad de clarificar el pensamiento filosófico mediante el análisis del lenguaje. Su objetivo principal fue alejarse de la especulación abstracta y establecer una filosofía precisa, basada en la lógica y la claridad conceptual. Bien, ahora les hablaré un poco más sobre las características fundamentales de esta. Para empezar, se basa en la énfasis en la lógica y el lenguaje. Considera que muchos problemas filosóficos surgen de un mal uso del lenguaje. El segundo es claridad y rigor. Rechaza ambigüedades y busca una argumentación rigurosa, con términos bien definidos. Vale. La tercera es análisis de conceptos. Se centra en descomponer los conceptos filosóficos complejos en los elementos más simples y comprensibles mediante métodos lógicos. Okay. Ahora les hablaré un poco sobre tres de los autores relevantes de esta filosofía. El primero, Gottlob Frege,
considerado el fundador de la lógica moderna, sentó las bases para el análisis lógico del lenguaje. El segundo vendría siendo el señor Bertrand Russell. Este desarrolló la teoría de la descripción y promovió una lógica más formal para la filosofía. Ya para último tenemos al señor George Edward Moore. Este era un defensor del sentido común y la claridad. Su estilo filosófico influyó decisivamente en la tradición analítica. Ahora, el aporte de la filosofía analítica. La filosofía analítica modificó profundamente el quehacer filosófico. Al enfocarse en el análisis lógico del lenguaje, dejó de lado la especulación metafísica para centrarse en el lenguaje como el principal vehículo del pensamiento. Esta transformación marcó un antes y un después de la forma de hacer filosofía y de la forma de pensar realmente. Voy a hablar sobre el primer y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein, voy a hablar un poco sobre su libro, Tratatus Lógico Filosófico. Creía que el mundo estaba formado por hechos y que el lenguaje servía para representar esos hechos, que el lenguaje tiene límites y que no se puede decir con claridad como temas de ética o de religión, que esos temas era mejor no decirlos. Su frase célebre, a mí se me hizo muy interesante esta frase porque dice, los límites de mi lenguaje son el límite de mi mundo. Resume bien su forma de ver las cosas en esta etapa. La intención de esta obra era mostrar qué cosas se pueden decir con sentido y cuáles no. Para Wittgenstein, la filosofía debía encargarse de aclarar el lenguaje para evitar esas confusiones. En el segundo Wittgenstein, la investigación filosófica que hizo durante varios años cambia totalmente la perspectiva que tiene sobre el lenguaje. Dice que el lenguaje no es algo rígido ni cerrado, sino es algo que usamos en nuestra vida diaria, en diferentes situaciones. Aquí nace la idea del juego del lenguaje, que son distintas formas de hablar dependiendo del contexto. Por ejemplo, aquí en la costa caribe utilizamos el eche. Puede ser usado como para preguntar algo, como también puede ser usado como para insultar, por así decirlo. Entonces, el significado de una palabra no depende de si representa la realidad, sino del uso que nosotros le damos. En resumen, el significado es un uso del uso que le damos. Wittgenstein cambió un poco su forma de pensar sobre el lenguaje durante esos años. Buenas tardes, mi nombre es Juan Cabrera y hoy le hablaré sobre cómo el neopositivismo, una corriente que apostó por la ciencia y la lógica, dio lugar a nuevas formas de pensar que hoy siguen influyendo en disciplinas como la lingüística, la filosofía de la mente y la inteligencia artificial. Primero empezaremos con la filosofía del lenguaje ordinario. Esta corriente surge como una respuesta a los excesos del formalismo lógico. John Austin nos mostró que hablar no es solo describir, también actuamos cuando hablamos. Por ejemplo, cuando decimos te prometo, te declaro culpable, estamos haciendo algo más que emitir sonido, estamos generando una acción. Paul Stratton complementa esto al decir que la referencia no solo se basa en definiciones lógicas, sino en cómo usamos las palabras en contextos reales. Ahora hablaremos del positivismo crítico, el postemperismo. Aquí entra figuras como Karl Popper, quien propuso la idea de la falsación, que una teoría científica debe poder ser refutada. Esto reemplaza la idea de verificar verdad absoluta. Thomas Kuhn agregó que el conocimiento científico avanza a través de cambios de paradigma. Cuando un modelo deja de funcionar, se reemplaza por otro completamente distinto. Y King desafió la idea de las existentes verdades independientes del mundo, proponiendo que todo conocimiento es una red interdependiente que se reajusta con la experiencia. Ahora hablaremos del impacto y el legado. Estas ideas no se quedaron en la filosofía, se extendieron hacia disciplinas aplicadas. La lingüística, la filosofía de la mente y la inteligencia artificial y la epistemología actual han sido moldeadas por estos pensamientos. La lingüística y filosofía de la mente. La lingüística tomó del análisis lógico la estructura del lenguaje, pero también aprendió de la pragmática al observar el contexto e intención. La filosofía de la mente comenzó a entender que la mente no es algo separado del lenguaje. Hablar y pensar están profundamente unidos.
Ahora, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial y la epistemología? En la inteligencia artificial, la idea de las máquinas entienden no solo palabras, sino también intenciones. Nace de estos planteamientos filosóficos y en epistemología hoy se entiende que el conocimiento no es absoluto, es contextual, provisional y siempre sujeto a revisión, tal como proponían Popper, Kuhn y Quinn. Como conclusión, el neopositivismo fue solo el punto de partida. Las corrientes que surgieron a partir de él han permitido que la filosofía dialogue con la ciencia, el lenguaje, la tecnología y la mente. Nos han enseñado que pensar críticamente es también repensar nuestras certezas. Muchas gracias.